Hoy voy a desgranar un estudio publicado por Acast con motivo del Día Internacional del Podcast sobre tendencias del podcasting ya establecidas frente a nuevos mercados emergentes. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Comienza una nueva entrega al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos, aciertos, en fin, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y es todo un placer darte la bienvenida a un nuevo episodio. La compañía Acast ha publicado un nuevo informe con motivo del Día Internacional del Podcast el pasado 30 de septiembre del 2024, en el cual han enfrentado a los mercados establecidos frente a los mercados emergentes, teniendo el podcasting como protagonista. Este informe está basado en una encuesta realizada el pasado agosto del 2024 utilizando a la compañía de encuestas Atest. Para ello preguntaron a 2.600 personas, oyentes de podcast semanales, entre 18 y 64 años, 50% hombres, 50% mujeres, y dividieron los resultados en dos categorías: mercados establecidos, mercados de podcasting establecidos como Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Canadá y Australia, y mercados emergentes: India, Brasil, Singapur, Italia, Japón, Indonesia, Países Bajos y España. Nos colamos aquí en el último puesto. Para ello, la primera pregunta es cuántas horas de podcast dedicas a la semana, y en el caso de los mercados emergentes, en el cual nos encontramos, 39% de estos nos encontramos entre varios países, ojo, 39% de los encuestados dedican más de 6 horas a la semana de radio, y 44% de los encuestados dedican más de 6 horas al consumo de podcast. Está muy igualado. En cuanto a los mercados ya establecidos, sube un poquito más el consumo de ambas opciones. En el caso de la radio pasamos del 39 al 41%, y en el caso de los podcasts del 44 al 45%. La siguiente pregunta decía: durante los próximos 6 meses, ¿qué quieres que cambiará respecto al tiempo dedicado a escuchar podcast? ¿Aumentará o disminuirá? En los mercados emergentes, el 51% de las personas encuestadas decía que va a incrementar, y solamente un 3% dice que disminuirá. Ese mismo 3% es la misma respuesta en los mercados establecidos. Sin embargo, el tiempo que aumentará, las respuestas que dicen que aumentará su tiempo es del 38%. O sea, que en los mercados emergentes va a subir todavía más el tiempo dedicado al consumo de podcast. En la siguiente infografía declaran que el declive de la radio en los últimos años ha sido y seguirá siendo un beneficio para el podcasting, ya que los oyentes abandonan la radio pero no el audio. El 44% de los oyentes de radio en mercados establecidos esperan reducir el tiempo que pasan con la radio, creen que aumentará el tiempo que pasan con los podcasts, un 16% más en promedio. Y continuamos con otra aclaración más que dice: los oyentes de podcast más dedicados, más enfocados, se están alejando de la televisión y se están reemplazando por el consumo de podcast. El 53% de los oyentes diarios en mercados establecidos dicen que pagan menos servicios de transmisión de televisión que hace un año, frente al 42% de los oyentes de podcast semanales que sí que lo hacen. En cuanto al compromiso, ese famoso engagement, enfrentan a diferentes formatos como los podcasts, YouTube, la televisión en streaming, la música en streaming, las redes sociales, los audiolibros y la radio. Y vemos aquí curiosas diferencias. En cuanto a los mercados establecidos, el 81% declara favorable ese engagement, esa participación de los oyentes, 81% los mercados establecidos y 80% los mercados emergentes, y estas cifras solamente son superadas en cuanto a los mercados emergentes a través de YouTube, con un 83%. Sin embargo, los mercados establecidos se quedan por debajo, con un 78%. En cuanto a la televisión en streaming, son los mercados establecidos con un 77% y un 78%, que digamos que se quedan ahí en un tercer puesto. Es que está todo muy igualado, 81-80 en el caso de los podcasts, 78-83 en el caso de YouTube, que podríamos ahí, hacer una media, estarían igualados en un segundo puesto, 77-78
en el caso de la televisión en streaming, 75, 79, recordemos, mercados establecidos, mercados emergentes en cuanto a la música en streaming, y aquí ya empezamos a bajar considerablemente. Las redes sociales, 65% mercados establecidos, 73% mercados emergentes. Los audiolibros están en un 54% en cuanto a los mercados establecidos, 58% los mercados emergentes, y la radio cae, aunque en estos gráficos están un poquito desnivelados porque está un poquito trucado, por así decirlo, no son gráficos absolutos, sino que solamente van del 50 al 80%, perdón. Parece que aquí es un 0% y en realidad no, es un 51% la radio en los mercados establecidos y un 60% en los mercados emergentes, que parece que asusta mucho más si vemos el gráfico, pero en cuanto analizamos las cifras no está tan de capa caída. Esto no me gusta a mí mucho, Acast, porque digamos que asusta al ver los gráficos y no es del todo real. Pero bueno, en cuanto a la aceptación de los anuncios integrados en el formato audio, hay una clara diferencia entre los podcasts, la radio y la música en streaming, habiendo una diferencia del 10% frente a la radio y del 12% frente a la música en streaming. Esto solamente si hablamos de audio, ojo. Los anuncios en podcast están valorados positivamente en el 64% de las ocasiones. El segundo puesto están las plataformas de streaming televisivo o de vídeo bajo demanda, con el 59% de las respuestas. Un poquito más abajo, 58%, los anuncios integrados en radio. En un 57% los anuncios integrados en las plataformas de streaming musical. Y respecto a la televisión por cable, los anuncios están valorados positivamente, ese engagement, en el 54% de las ocasiones. Después de escuchar estos anuncios en podcast, preguntaron a los encuestados si habían hecho alguna compra relacionada con esos anuncios, y aquí centran un poquito más el tiro poniendo el foco en cada uno de los países de los mercados establecidos. Por ejemplo, en Estados Unidos sí, más de una vez, el 33% de las veces; en alguna ocasión 17% de las veces; en Reino Unido sí, más de una vez, 25% de las veces; en alguna ocasión 20% de las veces; en Canadá 20% sí, más de una vez, 23% en alguna ocasión; en Suecia 18% sí, más de una vez, 20% en alguna ocasión; y en Australia 17% sí, más de una vez, 19% en alguna ocasión. En la siguiente infografía nos indican el dato de oyentes de podcast diarios que han realizado alguna compra después de escuchar algún anuncio. Ojo, oyentes de podcast diario no se refiere a que escuchen dailies, sino a que diariamente escuchan podcast. En el caso de los mercados emergentes, han confesado que han comprado en alguna ocasión el 60% de los encuestados, y en el caso de los mercados establecidos, el 55% de las ocasiones. La siguiente pregunta que realizaron los encuestados es: ¿en qué situaciones sueles escuchar más podcast? La primera respuesta, que es cuando estás el tiempo de relax, el tiempo de ocio, es muy similar tanto en los mercados emergentes como en los establecidos, 55% y 56% en cada uno de ellos. Mientras realizas algunas tareas del hogar o mientras estás limpiando, en el caso de los mercados emergentes es un 32%, y en el caso de los mercados establecidos un 45%. Están mucho más acostumbrados a escuchar podcasts mientras realizan esas tareas. Mientras estás conduciendo, los mercados emergentes respondieron un 29% de las ocasiones frente a un 42% de los mercados establecidos. Cuando estoy cocinando, 27% en el mercado emergente, y 37% de los establecidos. Mientras estoy durmiendo, o cuando me voy a dormir, mejor dicho, porque mientras estás durmiendo dudo mucho que escuches podcast, 20% en el caso de los mercados emergentes, 27% en el caso de los establecidos. Cuando estoy trabajando o estudiando, 22% en el caso de los emergentes, 27% en el caso de los establecidos. Cuando salgo del trabajo o cuando estoy en el gimnasio, 19% en el caso de los emergentes, 25% en el caso de los mercados establecidos. Y cuando estoy comprando, 11% en el caso de los emergentes, 14% en el caso de los establecidos. Como vemos, menos en el tiempo de ocio, en todas las respuestas, los mercados emergentes todavía les falta tiempo, por así decirlo, para alcanzar a los establecidos. Lógicamente, pues esa es la diferencia entre un mercado emergente y uno establecido, que todavía tiene margen para su crecimiento. Y aquí mezclamos varias de las preguntas anteriores. Si hemos preguntado qué estás realizando cuando escuchas podcast y qué compras realizas después de escuchar tu podcast, claro, si escuchas podcast
horas mientras estás realizando tus compras, esto influye en la posibilidad de que tú compres algo que están anunciando. Y esa es la pregunta que realizan. Un 14% de los consumidores que escucha podcast mientras compra es una audiencia muy, pero que muy valiosa, y ser capaz de llegar a esos consumidores mientras toman las decisiones de compra activa con anuncios que encajen en esas compras, pues lógicamente es un punto, vamos, es acertar de lleno. Y ahí es precisamente donde quieren enfocar los próximos anuncios de los próximos años, porque son anuncios que no solamente no se saltan, sino que además influyen en la compra de algunos de estos consumidores, tanto de podcast como de algunos de los artículos. Y aquí han preguntado a los diferentes oyentes si escuchan anuncios de podcast, si no se saltan esos anuncios. 150 de estos oyentes han respondido que sí, otros 140 han respondido que están bastante involucrados mientras consume dichos podcasts, que están bastante atentos a estos anuncios, y 182 confiesa que han realizado una compra debido al anuncio de un podcast en varias ocasiones. O sea que a raíz de escuchar un anuncio varias veces en un podcast han realizado la compra que estaban escuchando. La siguiente respuesta es una respuesta que sale muy habitualmente en las conversaciones de los oyentes de podcast, y es cómo sientes de cerca a tu presentador de podcast favorito. Y le dice, aquí, digamos, preguntan si sientes que tu presentador de podcast, tu host favorito, es, digamos, casi como tu amigo, ¿no? Que lo sientes muy, muy, muy cercano. En el caso de los mercados emergentes han respondido que efectivamente es así en el 47% de las ocasiones, y en el caso de los mercados establecidos un 54% de las veces. Claro, si a esto le sumamos el hecho de lo que hablábamos antes de las compras, mientras estamos comprando, que te lo recomienda un amigo, o sea, al final es un engagement brutal, algo que se despega totalmente frente a otros tipos de formato como la televisión, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero darte 4 puntos clave del audiocurso Copywriting al Oído, el patrocinador que me acompaña esta semana al otro lado del micrófono. En primer lugar, se trata de un curso súper cómodo, ya que puedes escucharlo como si fuera un podcast. Bueno, como si fuera no, como un podcast. Literalmente es lo que es. Y así realizar otras actividades mientras aprendes los secretos del copywriting. Por otro lado, es práctico y directo, sin rodeos, con contenidos muy, muy específico. Lo tienes todo en uno. Margot te facilita los audios, concretamente 33 episodios, y los apuntes en PDF, 33, que acompañan a todos estos episodios, y otros 20 PDFs extra de contenido adicional. Todo ello maquetado y pensado para ponértelo muy fácil. Y por último, lo puedes seguir a tu ritmo, como si fuera un podcast. Si es que es ideal. Descubre el audiocurso Copywriting al Oído en el enlace que te voy a dejar en las notas de este episodio y obtendrás así un 25% de descuento, con lo que tienes el curso completo por apenas 35 euros, un poquito más, unos céntimos más, pero vamos, 35 euros. No tienes excusa. La siguiente pregunta decía, ¿dónde descubres nuevos podcasts? Y aquí, antes de dar los datos más concretos, señalan 3 puntos en los cuales los mercados establecidos superan en mucho a los mercados emergentes, que es las recomendaciones de las amistades, de los amigos, las recomendaciones de los otros miembros de la familia y los compañeros de trabajo. En estos 3 puntos es la mayor diferencia que hay entre un mercado u otro. Pero bueno, vamos a repasarlos punto por punto. En cuanto a las redes sociales, el 46% de los encuestados de los mercados emergentes responde que es a través de esta vía, y el 48% de los mercados establecidos. Si nos vamos a YouTube, aquí se invierte un poquito la cosa, el 45% de los mercados emergentes responde que es a través de esta vía, y el 40% de los mercados establecidos a través de YouTube. En cuanto a los amigos, aquí es donde decía que hay una gran diferencia, el 23% de los encuestados de los mercados emergentes frente al 34% de los mercados establecidos. En cuanto a las búsquedas por internet, está muy igualada la cosa, 32% para los mercados emergentes, 31% frente a los mercados establecidos. Respecto a las búsquedas de mis aplicaciones o de las aplicaciones de podcast, 23% en el caso de los mercados emergentes, 27% en el caso de los mercados establecidos. Las recomendaciones de familiares cercanos, de los miembros de la familia, 19% mercados emergentes, 26% en el caso de los mercados establecidos. Recomendaciones de podcast que he escuchado en otros presentadores de podcast, o sea, podcasts que recomiendan otros podcasts, por así decirlo, 18% en el caso de los mercados emergentes, 23% en el caso de los mercados establecidos.
descubrir podcasts en tendencia en cuanto a los rankings de las aplicaciones, 20% en el caso de los mercados emergentes, 18% en el caso de los ya establecidos. Una mención en una página web, 13% en el caso de los mercados emergentes, 18% en el caso de los establecidos. Y por último, de los compañeros de trabajo, las recomendaciones de los compañeros de trabajo, 12% en el caso de los emergentes, 17% en el caso de los establecidos. ¿Qué plataforma es la que es más común escuchar podcasts? Y aquí tenemos varios datos bastante interesantes. Indican que YouTube no es solamente una herramienta de descubrimiento de nuevos podcasts, sino que en los mercados emergentes es la plataforma que los oyentes utilizan con mayor frecuencia para escuchar podcasts. Debido a esta tendencia, los oyentes de los mercados emergentes, en un 71% de las ocasiones, tienen la misma probabilidad que los oyentes de los mercados establecidos, un 72%, de haber visto un podcast de vídeo anteriormente. Y lo han dividido en 100% de las ocasiones, con un 48% en el caso de los mercados emergentes, 48% en el caso de YouTube, Spotify 40%, 7% Apple Podcasts y 5% otras aplicaciones. Y en el caso de los mercados establecidos, 38% para YouTube, 43% para Spotify, 12% para Apple Podcasts y 8% para otras aplicaciones. Como vemos, YouTube es bastante importante en el pastel del consumo de podcast, igualado o incluso superando a Spotify, y ya no hablemos de Apple Podcasts. Retomamos una pregunta anterior respecto a ese engagement que tienen, la relación que tienen con su podcaster favorito, digamos que lo sienten muy muy cercano, casi incluso como un amigo, e indican que los consumidores que han visto un podcast en vídeo anteriormente tienen muchas más posibilidades que aquellos que no lo han hecho de estar de acuerdo en que sus podcasters favoritos se sienten como amigos cercanos. Involucrar a los oyentes de múltiples maneras, como el audio, el vídeo, las redes sociales, fomenta todavía más esa conexión más profundamente entre el podcaster y el consumidor. Indican que el 55% de las personas lo han visto en vídeo antes y un 29% no lo ha visto. O sea, la gente siente más conexión todavía si han visto a su creador de podcast que si no lo ha hecho. Pero cuando conectan todavía más con audio, vídeo, redes sociales es cuando se dispara esa conexión. En los mercados establecidos, el podcasting está ampliando todavía más las campañas de marketing en las plataformas donde están las audiencias de los creadores. Por ejemplo, en YouTube y en las redes sociales está creciendo un 62% y es precisamente por esto, gracias a que el 62% de los oyentes siguen a los podcasters en las redes sociales o en plataformas como YouTube. O sea que hay, digamos, una concordancia entre la apuesta que está realizando el mercado a través de que los consumidores están consumiendo ya no solamente dentro de las plataformas de podcast, sino además de YouTube, las redes sociales. Volvemos otra vez al hecho de los anuncios de podcast, los anuncios en podcast y las compras que realizan los consumidores de dichos podcasts. Y preguntan cuál de los siguientes tipos de anuncios te parece más efectivo para influir en tus decisiones de compra. Y aquí enfrentan a oyentes de podcast diarios y oyentes de podcast semanales. No en cuanto a la publicación de podcast, sino al consumo. Ojo. Lo que pasa es que en esta respuesta mezclan un poquito los consumidores, vale, sí que escuchan podcast, pero que además siguen a las diferentes marcas en redes sociales. Aquí mezclan un poquito el consumo de podcast con el consumo en redes sociales. Bueno, no está muy claro, pero bueno. Anuncios, por ejemplo, que están integrados en mi feed, no sé si se refieren al feed de podcast o al feed de redes sociales. 35% los oyentes de podcast diarios, 38% los oyentes de podcast semanales. Post promocionales en los influencers, las personas a las que sigo, 31% en el caso de los oyentes diarios, 24% en el caso de los oyentes semanales. Y anuncios que están directamente integrados en las marcas que yo sigo, 33% en el caso de los oyentes diarios, 37% en el caso de los oyentes semanales. Claro, digamos que es una pregunta dirigida a personas que siguen a marcas o a influencers que además escuchan podcast. No está dirigida directamente a personas que escuchan podcast que además siguen a marcas o influencers, sino al revés. Personas que están integradas en las redes sociales y que como extra escuchan podcast. Vamos a hablar ahora de los eventos de podcast en vivo.
y nos indican que aquí que el 24% de los oyentes de mercados establecidos han asistido antes a un evento de podcast en vivo. Se espera que esta tendencia siga así en los mercados emergentes. Y le preguntan a los encuestados, ¿asistirías a un evento en vivo organizado por tu podcaster favorito? Ojo, aquí hablan de los mercados emergentes. Sí, en el 52% de los encuestados, no estoy seguro, 27% de los encuestados y no en el caso del 21% de los encuestados. Y ahora ya centran el tiro en los mercados establecidos, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Suecia y Australia. Estados Unidos responde que sí, que han acudido a un evento de podcast en vivo en el 33% de las ocasiones, 28% en el caso de Reino Unido, 22% en el caso de Canadá, Suecia 18% y Australia 18%. La siguiente pregunta hace referencia a escuchar podcast con otras personas, escuchar podcast acompañado. En el caso de los mercados establecidos han respondido que sí, que es habitual en el 51% de las ocasiones y en el caso de los mercados emergentes en un 56% de las ocasiones. Y el grupo que más realiza esta acción, que es probablemente uno de los grupos más importantes respecto a la escucha de podcast, es entre los 25 a los 44 años, ya que muchos padres los escuchan con sus hijos. Respecto a oyentes de podcast que escuchan contenido de otro país, esto es algo muy curioso y algo que también en España digamos que somos un tanto reacios a escuchar podcasts con otros acentos que no son los típicos españoles. Nos pasa bastante con el mercado latinoamericano. No me incluyo dentro de este baremo, pero bueno, para que me entendáis. Les han preguntado, ¿escuchas podcasts de otros países? Y aquí los que se llevan la palma son los canadienses, que confiesan que sí, en el 68% de las ocasiones, los australianos, en el 59% de las ocasiones, los habitantes de Reino Unido, en el 53% de las ocasiones, los estadounidenses, 37% de las ocasiones y 31% en el caso de los suecos. En los mercados emergentes, los oyentes de podcast desean más contenido de sus podcasters favoritos, o sea, están deseando recibir todavía más episodios. Hay que buscar el contenido para llegar a los mercados emergentes para satisfacer esta demanda, ya que el 49% de los oyentes consideraría pagar por contenido adicional de su podcaster favorito. Ojo a esto, ¿eh? Bueno, para que veáis un poquito con más detalle este informe que he ido traduciendo yo sobre la marcha, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que tengáis ahí todos los datos, que si bien no hace referencia exacta a España o al mercado hispanohablante, bueno, pues conviene saber cómo está emergiendo, cómo está evolucionando el mercado del consumo de podcast en todos los países. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.